Semana Santa no existe en ningún lado de la Biblia. No existe. En ningún pasaje bíblico, en ningún versículo, no existe. Esto es una celebración creada por el Imperio Romano y la Iglesia, que ya estaba corrupta en ese entonces. Esa es la realidad. Pero para hablar de esto tenemos que retroceder a la historia. Y yo te puedo decir que todo empezó con el emperador Constantino el Grande. Fue en el 306 después de Cristo. Él se hizo emperador y, bueno, como todos César, pues tenía su ego, pero era un hombre muy versátil, muy audaz, muy estratega. Fue el primer emperador en convertirse al cristianismo. El primer emperador. Y en ese entonces, si tú no estabas alineado a lo que decía el César, pues era la muerte, estabas aniquilado, estabas frito. Pero había un grupo, había un pueblo que no se doblegaba. Ese pueblo que no se doblegaba ante el César, en ese imperio romano, que era lo que decía tenías que hacer, era el pueblo cristiano. El pueblo cristiano sí estaba dispuesto a que lo persigan, que lo mutilen, que los asesinen, que los encarcelen, pasar peripecias, pasar calamidades por su fe. Y ese César se dio cuenta que no podía con ese pueblo, porque ese pueblo está dispuesto a que lo maten. ¿Y qué motivaba más a la gente a seguir al César? Era el temor, pero esa gente no tenía temor. Él se dio cuenta de eso y se convirtió al cristianismo. Y luego la iglesia, en ese tiempo, de los cristianos que eran perseguidos, él hizo el edicto de Milano en el 313, donde se proclamó que ya no se iba a perseguir más a los cristianos. Entonces tú te imaginas un cristiano en ese tiempo que eran perseguidos, que eran torturados y que ya no les iba a pasar nada, que ya nadie los iba a perseguir. Fue un alivio para ellos. Fue un alivio. Y lo llamó como libertad de culto o libertad de adoración, porque había más culturas paganas. Había culturas paganas donde también resucitaban en el tiempo de primavera. Entonces la Semana Santa se crea ahí. Ahí se crea la Semana Santa. La Semana Santa se crea con la doctrina cristiana mezclada con la doctrina pagana de ese entonces, para darle una celebración al pueblo y así unificar al pueblo bajo el mandato del César. Así se crea la Semana Santa. Esa es la realidad. Pero eso no está en la Escritura, eso no existe. Constantino el Grande se dio cuenta que al hacer esto podía unificar al grupo que no se quería someter con los que ya estaban sometidos. ¿Dónde está la diferencia? Y la gente va más. Y por ende el capital es más. El Vaticano esta semana en turismo genera ganancias mayores de los 50 millones de euros. 50 millones de euros solo en turismo. Ahí no te estoy hablando que está la venta de recuerdos, aparte los museos que se pagan para visitas con guías, o deseas ver algo más en especial, cuesta otro dinero. Es un negocio redondo, es un negocio redondo, porque siempre voy a mantener, yo, de mi punto de vista, la fe es el negocio más grande que existe. Entonces, por eso yo te repetí hace poco que la Semana Santa es una manipulación de la iglesia corrupta con el Imperio Romano por Constantino el Grande. Él se dio cuenta que así podía unificar a un pueblo que no se doblegaba, de los verdaderos cristianos de ese tiempo, que sí estaban dispuestos a que los mutilen, a que los encarcelen, a que los torturen, a que los asesinen, con el pueblo que tenía sus religiones paganas, que también tenían dioses que fallecían y resucitaban en la primavera. Entonces, él, al darse cuenta de eso, libera la tortura, deja la libertad de culto en ese entonces, y luego, con los posteriores años, después,
mucho después, la iglesia pasa a ser la oficial del Imperio Romano. La iglesia cristiana y el Imperio Romano se unifican. Los dos se vuelven uno. De ahí es donde sale Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque antes solo eran cristianos, nada más. No habían evangélicos, no habían ortodoxos, mormones, nada de esa manera. No existía. No existía. Eran cristianos. Seguían a Cristo y se acabó. Esa era la doctrina. Cuando se unifican con el Imperio Romano, negocio o no negocio, hay mucha gente que cree de corazón y trata de hacer las cosas mejor cada día. Y eso es importante. Pero hay que hablar con la verdad. Tenemos el compromiso y el deber de hablar siempre con la verdad. Y esa es la realidad que muchos desconocen. Y les estoy sacando un trapito al sol, esas vendas de sus ojos, que esto es un negocio, que no se dejen manipular de esa manera por las grandes iglesias, por los grandes templos, por las grandes doctrinas, porque al final del día nada de eso los va a salvar. Para todos los que creen en Dios, Dios no es religión, es amor y fuego que consume. Que tengan una excelente noche.